XENK, 620 kilohercios. Radio 620, México. José Antonio González Santos, profesor de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Esta conferencia la modera la licenciada Ariadna Uribe Ortiz. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta última actividad de este Coloquio Internacional de Radio y Cultura 2018, y es para mí un placer estar al lado de un gran colega, de un gran amigo, de un gran compañero que nos conocemos desde que estudiábamos juntos aquí en las aulas de la FES Zacatlán. Y bueno, vamos a dar inicio a esta presentación. El maestro José Antonio González Santos es licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva por la FES Zacatlán. Ha sido actor, locutor, director artístico y guionista en diferentes tipos de producciones radiofónicas, así como para diversas campañas sonoras y audiovisuales corporativas. Actualmente es el nuevo jefe de Departamento de Formación Docente y Superación Académica y anteriormente se desempeñaba como jefe de sección de Teoría de la Comunicación en nuestro programa de comunicación. También fue secretario técnico, profesor del área de guión, etcétera. Ustedes lo conocen mucho mejor. Es académico que imparte las asignaturas de taller de guión 1 y 2, guión audiovisual, creación y crítica en la carrera de comunicación, además de comunicación educativa en la licenciatura en pedagogía de la misma FES Zacatlán. El día de hoy nos va a compartir su conferencia magistral, La radio musical frente a las plataformas online. Démosle una fuerte bienvenida al maestro José Antonio González. Muchas gracias, Ari. Muchas gracias, buenas tardes. Evidentemente muchas gracias a la doctora Virginia Medina por la invitación. Me llevé una sorpresa ahí cuando vi el programa, porque dije, ahí soy el único de casa y ya me puse nervioso. Y entonces pues vamos a tratar de dejarnos bien parado, espero. Miren, siempre hay una preocupación en el asunto de lo musical y de lo radiofónico, y me gustaría abrir con una cita del más clásico de los clásicos, de quienes han estudiado la clásica radio, que es Rudolf Arnheim. Arnheim era un semiótico cinematográfico, un crítico cinematográfico, que por azares del destino vio cómo estaba creciendo la radio y se puso a describirla, ¿no? Y tiene esta frase que a mí me encanta y que dice que la radio es el medio natural de la música. Y creo que ahí está la gran importancia de la música y la radio. Seguramente la música es el arte más popular, el más democrático que tenemos, el que todos consumimos, ¿no? Hay música para cualquiera, por tanto hay radio para cualquiera, ¿sí? Y es muy preocupante escuchar de repente estas manifestaciones y decir, no, es que ya para qué pasamos música por radio si los chavos ponen YouTube y ponen lo que se les pega la gana. Y sí es cierto, ¿no? Y entonces, esa es como la gran preocupación, es decir, bueno, ¿y qué hacemos como radio, ¿no? Con esta tecnología del siglo XIX, frente a la supercomputadora que cada uno de ustedes trae en su bolsillo, si no es que traen hasta 3, ¿no? Entre una tablet, 2 celulares, un radio digital, uno de transistores, uno en el coche, 3 en la oficina, vamos, radios hay por todos lados, pero también reproductores, y cada vez se abaratan más los datos. Entonces, pensando un poquito en el tipo de público y demás, sí considero por ahí recuperar estos formatos básicos que son con los que nació la radio y que son los que lo mantienen vivo. Buena parte de la radio, y es bien chistoso, por la noche es música continua. Ahorita vemos un poquito la proyección. Y es esa música continua que nosotros estamos escuchando, ¿no? Y nos estorba todo lo demás. Yo quiero escuchar música, o sea, arrúllame, o manténme despierto, o hazme cantar, o haznos bailar, ¿sí? Y tenemos un par de clasificaciones de lo que llamamos el DJ.
El DJ no nació en el antro, el DJ nació en una cabina de radio y sencillamente era, bueno, ¿quién decide qué música ponemos y quién la presenta? Y entonces tenemos DJs de bajo perfil, es decir, hay un director artístico en la estación radiofónica, que es quien decide más o menos la rotación musical. Y este DJ es el que va a ser como la amenidad y el puente entre canción y canción, y suelen pues ser amenos a veces. Suelen ser muy aburridos en otras ocasiones. Hay unas que me caen bien gordas porque todo el programa están al borde de las buenas noches. Hoy que está lloviendo vamos a escuchar esta canción que seguramente les inspira. Entonces ya alguien hágale algo a esta mujer, por favor, o pones la rola o vete, haz algo, pero ya quita ese tono porque es molesto. Entonces, estos DJs que no le aportan mucho al programa, y hay otros DJs que solitos hacen el programa. Los DJs de alto perfil, que son grandes conocedores de música, incluso son músicos que programan música, ya desde hace algunos años, por ejemplo, Beat, está trayendo los programas internacionales de DJs, ¿no? Entonces uno puede escuchar el programa de DJ Tiesto en Beat, ¿no? 2 horas y está programando a sus cuates y su propia música, y entonces pues al que le gusta el punchis, pues es feliz y encantado. De repente el Cha, antes de que se fuera con Moderato, también es un gran músico que está programando la música de sus cuates y sabe de qué se trata esa música y sabe por dónde va y cuál es la apuesta musical, y entonces uno va aprendiendo. Y eso nos lleva a los programas de análisis musical, que aparte de la propia música, nos conllevan un aprendizaje, el típico de complacencias, que es un clásico de la radio y que difícilmente vamos a poder competir con eso, y los programas de concurso, y que es algo bien chistoso. Lo que hoy vemos como el gran hit televisivo, La Voz y la Academia, sale de la radio y es esto, o sea, es Pedro Infante, ¿no? Nada más que pues ahora pues es Yuridia, pero pues, es lo mismo, es el mismo formatito. Bueno, ¿cómo se hace la radio musical? Y estos esquemas ya bien armaditos. Este formato de CHR, el Contemporary Hits Radio, va más o menos así y nos explica mucho de lo que pasa en la radio comercial, ¿sí? ¿Por qué si sale una canción de Shakira, la voy a escuchar por todos lados cuantas veces quiera y aunque no quiera, ¿no? Entonces, está esta clasificación que hace pegajosa una estación y es como garantía de que esto tenga cierto éxito comercial. Entonces vamos a tener una ultrarrotación de 20 canciones, es decir, al menos cada 3 canciones o cada 4 canciones voy a meter una de estas, ¿no? Pues, es decir, en una misma estación una canción va a sonar al menos una vez a la hora, ¿no? Por lo menos. La cosa es que este sistema lo manejan varias estaciones y cada uno de nosotros selecciona las estaciones de acuerdo a un gusto musical. Entonces, si a mí me gusta el pop, pues voy a guardar puras estaciones pop que tienen los mismos hits, ¿no? Y voy metiendo estos power cuts muy reiteradamente con unos supercuts, ¿no? Ahí las últimas 50. Después los recurrentes, que son otras 30 que han aparecido en listas recientes, y ya digamos hasta el final aquellos éxitos de bronce, y es cuando empezamos a escuchar a Luis Miguel. Y entonces por eso no es raro de repente escuchar a The Hives y a David Bowie, ¿no? Pero a David Bowie lo voy a escuchar si acaso una vez al día, ¿no? Voy a escuchar si acaso a Camilo Sesto, Dios nos guarde, una vez al día, ¿no? Y voy a escuchar la versión de Cristian Castro cantando a Juan Gabriel, no sé, 18 o 20 veces en la misma estación, ¿no? En Joya, ¿no? O en Amor. Voy a tener más o menos eso. ¿Qué sucede? Que entonces la radio musical en realidad es el tono de nuestro día, ¿sí? Yo pongo un género y la gente se acompaña de ese género
y va cambiando los gustos de acuerdo a cómo van saliendo estos hits, ¿no? Y es de tal importancia y de tal trascendencia que más o menos así se compone la radio musical en México. Hicimos la revisión de la parrilla radiofónica del Valle de México y nos aventó que casi el 70% de la radio está en formato musical, ¿no? Así nomás, ¿no? Hay más de 600 programas musicales al día en la parrilla. Son 1700 horas de contenido a la semana. O sea, es difícil aburrirse. El problema es que suena lo mismo. Y eso es lo que nos puede calar, porque no estamos haciendo de lo que se trata. ¿Cuál es la competencia de la radio? Lo informativo. En estas plaquitas son unas tablas de Excel horribles, que me cuestan media dioptría cada vez que la actualizamos. Lo que está teñido de azul es radio musical y lo que está teñido de naranja es radio hablada, radio informativa, ¿sí? Prácticamente ya no hay programas dramatizados, al menos en Valle de México. Muy poquitos misceláneos, que son los programas estelares y que generalmente van acompañados de radio, ¿no? Los morning shows, ustedes los verán, son estos grandes hits. La radio se escucha por la mañana en el Valle de México. Y bueno, tenemos arriba la M y abajo la FM. Vean, la FM está teñida completamente de azul, ¿sí? Es música, ¿no? La radio es música. Y bueno, entonces, si la radio es música, pues hay que ver cómo se está escuchando y por qué. Y esto es algo bien interesante, ¿no? ¿Por qué los jóvenes universitarios de repente dicen, no, pues es que yo ya no escucho radio? Pues no, porque ustedes no tienen vida, perdón. Y ustedes lo saben, siempre le hago la broma a mis alumnos, pero ustedes son unos bichos bien raros. Ustedes no tienen hábitos, son el 8% de la población de su edad, los demás están trabajando. O sea, están haciendo algo en casa o algo por el estilo, ya son papás, o sea, ya triunfaron en el amor, ustedes no. Miren, estos son datos que hace el Instituto Federal de Telecomunicaciones, los publica una vez al año. Y hace este análisis de consumo de medios audiovisuales. De esto, el IFT nos dice que el 41% de las personas en el país escuchan radio de forma habitual, ¿sí? Es decir, que tienen la costumbre de escuchar radio, que no es lo mismo que poner radio, ¿sí? Ustedes escuchan radio en el micro, a pesar suyo, ¿sí? Yo solía escuchar radio en la oficina, escuchaba la hora de Luis Miguel, Ari también, y no lo poníamos nosotros, y era a las 7 de la noche, y lo escuchaba toda la división, ¿no? Porque la secretaria lo ponía, punto, ¿no? Y escuchábamos radio y escuchábamos la hora de Luis Miguel, y ya no sabía yo si sentirme feliz o triste, porque ya casi nos íbamos, pero iba por ahí. Ahora, hay que ver estos detalles. 82% de la gente escucha radio en el hogar. O sea, de estos, la mayor parte de los radioescuchas lo hacen en el hogar. Y es algo bien importante, porque cuando uno platica con la gente, piensan que la radio se oye en el transporte, ¿no? Es que tú lo oyes en el transporte, ¿sí? Fíjense, solo el 16% es en un automóvil, otro 16% en el trabajo, y ahí le salvamos la vida y la salud mental a la gente, y solo 8% en el transporte público, ¿sí? Entonces hay que quitarnos esas cosas. La gente pone la radio para acompañarse en la casa, para acompañarse en el trabajo, ¿sí? Es íntima la radio, y el disfrute de la música es íntimo. Y sí, si ustedes no cantan, pues váyanse a un psicólogo. O sea, todos todos hablamos solos y todos cantamos cuando no nos ven, ¿sí? A veces no nos damos cuenta que estamos cantando, ¿no? O sea, ni siquiera nosotros nos vemos, ¿no? Nos metemos por ahí. Contenidos más escuchados, al menos en esta encuesta, el 79% escucha programas musicales, o sea, todos,
¿sí? Si ustedes, en la conferencia anterior teníamos un dato de IAB en cuanto a medios digitales, cuántos escuchaban música por medios digitales, estaban arriba del 95%. Todos escuchamos música. ¿Sí? 32% noticiarios, eso nos resuelve varias cosas que tenemos de problemas sociales. Ahora, el 66% usan un radio, no usan el celular, o sea, ponen el radio, ¿no? Yo tengo una computadora en mi oficina y tengo un radio en la oficina, prendo el radio, es tonto, o sea, gasto más luz, ¿sí? Pero se siente chistoso cambiarle, ¿no? Y tengo una preselección y como que, no sé, pero la mayor parte, por lo pronto, seguimos usando una grabadora, un estéreo, y ahí más o menos en tercios, una tercera parte de la gente escucha la radio acompañados. ¿Sí? Entonces, esto nos da un perfil bien interesante porque tenemos que buscar contenidos que sean sociales, que sean íntimos, ¿sí? Que la gente disfrute, ¿no? Sin que le implique una alteración en su ritmo de vida, ¿no? Acuérdense, a diferencia de todo el resto de los medios de comunicación, la radio es el único que acompaña mi vida. Todos los demás la interrumpen. ¿Sí? No importa cómo se llame el otro medio de comunicación, ese va a interrumpir mi vida. ¿Sí? Yo puedo estar platicando con quien quiera escuchando la radio, no pasa nada, ¿no? Pero si me llegó un WhatsApp como hace 2 minutos y lo levanto, el otro se va a ofender, ¿no? Si yo reviso mis redes, estoy deteniendo mi vida, la radio no. Más datitos. En zonas rurales y urbanas no hay mucho cambio. ¿Sí? Aquí pasa algo bien chistoso. No, es que en las zonas rurales seguro se escucha más radio. Pues no. O sea, no. ¿Sí? Esta enorme ventaja que tiene la radio de, mira, no necesita proceso de alfabetización y ya está bastante equiparado, ¿no? Y es una tecnología tan económica y está casi en todos los dispositivos que está muy, muy parejito. Si hay unos cambios ahí curiosos, por ejemplo, si ustedes se fijan en poblaciones rurales, el 42% de la gente dice que escucha noticiarios. ¿Sí? O sea, eso está interesante. El consumo de música es más o menos el mismo. Claro, no decimos qué tipo de música, ¿no? Pero vamos, no hay mucha diferencia entre el consumo. Lo que sí, en el transporte público, si ustedes se fijan, en el ámbito rural es la mitad del tiempo que en el ámbito urbano, y eso pues buena parte en el Valle de México lo entendemos el porqué, ¿no? O sea, nuestras 2 horas y media para llegar a la escuela son canijos. Ahora, de todos esos, y aquí quiero hacer una acotación, el IFT nos dice que solo el 6%, y ese solo está entre comillas, consumen radio por internet. Esto es decir, radio, ¿no? O sea, un radio que está hecho para radio y que se transmite por streaming, ¿no? 6% de la gente lo hace directamente de la red, ¿sí? Porque no se escucha en mi localidad, platicaba con el doctor, ¿no? Pues pasa ese tipo de cosas, porque no hay un aparato disponible, ¿no? O porque puedo escuchar los programas repetidos. ¿Sí? Pero hay un consumo creciente de radio por internet. Miren, este dato lo traía la ponente de IAB, más o menos, pero en cuanto a cómo consumimos, y aquí hay algo bien interesante con la radio, los periódicos, al menos en México, se siguen leyendo de forma tradicional, o sea, seguimos entintándonos los dedos, ¿no? Aunque ya hay un consumo creciente de internet. La tele se sigue viendo por la tele. No sé, eso es está como chistosón. 17% lo ve por internet. Escuchar radio, se sigue escuchando por la radio, ¿sí? Y escuchar música ya no se hace por la radio, ¿no? Entonces, si tengo casi el 70% de la producción radiofónica mezclada en la música, pero me dicen que la gente está escuchando la música
por internet, sí tenemos una bronca, ¿no? Sobre todo para aquellos que en nuestras juventudes, y ustedes espero lo estén soñando, voy a tener mi propio programa de radio musical con música que valga la pena y donde verdaderamente hablemos de música y va a estar bien prendido y va a estar súper chido y la gente me va a escuchar y me voy... Esos programas tienen futuro. La bronca va un poquito por ahí. En redes y en digitales, los contenidos más vistos por internet son música. Lo que más ven los jóvenes en YouTube son videos de música y no los ven. ¿Sí? O sea, es pon la bocinita, que suene, pon el playlist, ¿no? Y va, y lo pongo. Y ha pasado algo bien curioso los últimos 18 meses, ¿no? Es que ahí están los anuncios. Entonces, me interrumpe el gozo. O sea, a medio video me ponen un comercial, eso es antinatura, va contra mis derechos humanos. Me voy a ir a la Corte Internacional de la Haya, eso no se hace, o sea, no puedes interrumpir Stairway to Heaven, eso es carencia de progenitora, o sea, no, eso no se vale, ¿sí? 87% de ellos en el hogar, ¿sí? 13% en el trabajo, yo soy de esos, no en YouTube, pero ya veremos por ahí. Cifras redonditas para ver entonces este asunto de cómo estamos en cuanto a la radio musical. Casi el 80% de la gente consume música en la radio. Casi el 70% de la programación es musical. La mitad de la gente utiliza sus redes para consumir música, ¿sí? Y prácticamente todos lo hacen desde su casa, ¿sí? Entonces es un medio íntimo. La radio como tal tiene una gran demanda, en realidad sí es un buen negocio, ¿sí? Llevamos casi 100 años con radio musical y ha funcionado muy bien, y pues cuando uno platica con la gente de las radiodifusoras, difícilmente se quejan de cómo va el negocio de las musicales, ¿no? Sí, no dejan lo que quisieran que les dejara porque nadie gana lo que quisiera ganar, pero no hay una crisis en cuanto a industria musical en la radio, ¿no? Ahora, el problema es que pues están apareciendo todas estas cosas que ustedes conocen muy bien, ¿no? Es decir, la demanda de música es permanente. Si nosotros pudiéramos, ahorita estaríamos escuchando música todos, cada quien la suya, ¿no? O estaríamos recomendándonos música. Pero nos empezaron a aparecer aplicaciones que son competencia directa para esa radio. Voy ahora a datos del streaming. Esto es en el número de canciones que tenían hace 2 años las plataformas. Apple Music en 2016 tenía 37 millones de canciones declaradas por ellos, ¿no? Spotify, que es como el non plus ultra aquí de Valle de México y de prácticamente México, y Google Play, cada una contaba con 30 millones de canciones. Pandora tenía 1,5 millones de canciones, ¿no? Y yo me burlo mucho de ustedes porque en el iPod tienen no sé cuántos miles de rolas que nunca van a escuchar, ¿no? Y llegan a la casa de alguien y dicen, pásame esas rolas, ¿no? Y entonces pásame tu biblioteca. Y nunca la van a escuchar, pero ahí la tienen. O sea, es igualito que con los PDFs, ¿no? Así de, profe, ¿lo tienen PDF? Sí, jamás lo vas a leer, pero ahí tiene, o sea, es lo mismo, ¿no? O sea, es un autoengaño padre. Miren, 30 millones de canciones que tiene Spotify hace 2 años son 171 años de música continua. O sea, son ustedes, sus hijos, sus nietos, sin repetir una rola. O sea, está canijo. O sea, esto es hace 2 años. ¿Sí? Es la vida de la UNAM. Sin bronca, sin repetir una sola pista. ¿Cómo le hago? ¿No? O sea, en la radio estoy repitiendo la misma canción 20 veces al día, y en Spotify puedo no repetir una canción nunca. Claro, eso no lo va a hacer nadie, o sea, todos escuchamos las mismas rolas todos los días. Eso es algo bien chistoso, ¿sí? Bueno,
¿Cuál es el alcance? Estos son datos de Spotify. Claro, ellos los usan para promocionarse, no dejan de ser ciertos. ¿Sí? Pero dice que Spotify gratuito llega en alcance semanal al 31% de los consumidores de música en línea. ¿Sí? O sea, tengo una tercera parte de quienes consumen música en línea lo hacen por Spotify, el 12% por esta SoundCloud, que es padrísimo, Apple Music, y hay estaciones que están bien posicionadas, ¿no? Coca-Cola FM le está yendo bastante bien, RDO también le está yendo bastante bien. O sea, decir que el 10% de la gente que escucha radio por internet me está escuchando está fuerte. O sea, yo ya quisiera que a mi querida Radio Educación la escuchara el 3%, ¿no? Les comparto cuando un día llegué a Radio Educación y me dijeron, oye, la rompieron, tuvieron récord de audiencia. Imagínense, o sea, yo tenía 19 años, ¿no? ¿De veras? ¿No? ¿Tuvimos récord? Sí, tuvimos 0.6 de rating. 0.6%. Y ya invitaron tortas, ¿no? Bueno, o sea, que Coca-Cola FM, ¿sí?, tenga estos niveles ya nos habla de algo interesante. ¿Sí? Datos más de Spotify. ¿Sí? Esto es en cuanto a estaciones de radio y su alcance semanal. Quien tiene más es Exa, radio musical. ¿Sí? Después los 40, Prisa, radio musical. Y después Spotify. ¿Sí? Ya después Radio Fórmula, estoy hablando de internet, ¿sale? La Qué Buena y 97.7. Bueno, La Nueva Amor. Acuérdense que ya en radio abierta los que la rompen padrísimo es la Z y después La Qué Buena, ¿no? Igual que pasan las mismas canciones todo el tiempo, ¿no? Entonces ya nada más brincas de uno al otro, uno más estridente que el otro, pero no pasa mayores. Esto es Spotify gratuito, ¿no? Y esta es la tasa de crecimiento de Spotify desde que ustedes tienen memoria, porque antes no había Spotify en México, ¿no? Estos son suscriptores de pago. Usuarios regulares de Spotify, 100 millones. Usuarios de pago, ya cerca de los 40-50 millones de usuarios. Es decir, no quiero comerciales, ¿no? Esto es 2017. Apple Music tiene la mitad de consumidores de pago que Spotify, o sea, estamos en 50-25. Lo chistoso es que se repiten, ¿no? O sea, la misma gente paga Spotify y paga Apple Music y paga Netflix y paga Claro y paga, o sea, el que es atascado y va y mete, o sea, ahí no hay de otra, ¿no? Pero el asunto es que vamos, yo quien necesito escuchar música, va por ahí, ¿no? Los suscriptores, les digo, varían un poquito los años. Estos también son datos estos son de Statista. Spotify andan como en esas mitades entre Spotify y Apple Music. Pero aquí está la salida interesante del asunto. La mitad de los usuarios de Spotify son de pago. La otra mitad escuchamos los comerciales, ¿no? Yo soy de esos, ¿no? O sea, yo no voy a pagar Spotify porque me gustan los comerciales. O sea, sí, es un respiro. O sea, de repente yo estoy escuchando a, no sé, Tears for Fears y escucho a La Tracalosa en un anuncio y digo, qué chido, ¿no? Que no escucho eso, ¿no? De repente ya regresas a Janis Joplin y dices, qué bien suena, ¿no? Entonces es como hay una terapia de shock, pero, o sea, no voy a pagar. Yo crecí con radio, estoy acostumbrado a comerciales, ¿no? No me duele, ¿no? Tampoco me duele pagar, pero no lo voy a hacer. Y como yo, habemos la mitad. Y como ustedes, hay la otra mitad, ¿no? Mi plan familiar, que ya les van a quitar, si tienen que estar en su casa, bueno, esa mitad de usuarios de pago de Spotify solamente representa el 10% de los ingresos de Spotify.
Spotify sigue trabajando en números rojos. Nunca ha sido negocio. ¿Sí? Spotify salió a subasta de acciones en números rojos. ¿Sí? Rápidamente, esas barritas verdes son sus ingresos. Los ingresos van por cuestiones de publicidad y servicios premium, no tienen otra. Entonces el 90% del ingreso de Spotify es por publicidad. ¿Sí? Y de ahí la barrita naranja clarita de abajo son los costos de autor y los costos de streaming, ¿no? Para nutrir mi plataforma y para hacerla competitiva necesito muchas canciones, ¿no? Y entonces tengo que pagar muchísimos derechos y tenerlos de forma permanente. Salud. Los de arriba son sus gastos operativos, los costos de publicidad, mercadotecnia, investigación, o sea, lo que cuesta tener una oficina. ¿Sí? Y pues esas rayitas de abajo es el significado o ya la pérdida neta de Spotify, ¿no? Y Spotify es el gigante. Entonces, pues, está padrísimo el servicio, ¿no? Y qué bueno que no es mío. ¿No? O sea, yo lo uso, pero no es mío. Por eso me quedo con la mitad que paga publicidad, porque le ayudo más. ¿Sí? Ya tiene más escuchas por ahí. Dice el FT que de la población en México, el 76% tiene acceso a servicios de streaming de video, es decir, Netflix, Claro, estas cosas. Tiene acceso, no quiere decir que ellos la paguen, ¿no? Ustedes saben a qué me refiero. No, yo nada más de repente en los pasillos oigo, ¿cuál era tu clave? ¿No? Eso es lindo, ¿no? Habla de amistad. Cuando escucho oye, ¿cuál era la clave de tu tía? Eso sí es gandallismo, pero bueno, lo hacen, ¿sí? 46% tiene servicios de audio, ¿sí? De paga. Igual, se pasan la cuenta familiar y todo este rollo, ¿no? A la gente le interesa tener este porcentaje. Y el 15% de videojuegos, lo cual me parece increíble, los envidio horrores, tienen vida para jugar, pagan por ello en una plataforma, o sea, eso me hace creer en la humanidad. Ahora, el asunto es que eventualmente los servicios de streaming van a ser cada vez más accesibles en cuanto a pago. Los datos se han economizado mucho, ¿sí? Ya hay algunos servicios de podcast que están buscando que se les incluya, así como se incluye Facebook o Instagram en los paquetes gratuitos. Ellos están tratando de que sus aplicaciones también sean gratuitas en el pago en tu paquete, no sé qué, ¿no? Ya puedas tener Spotify libre, ¿no? O Podium, ¿no? Claro lo está haciendo, ¿no? Con Telcel, o sea, tú tienes tu servicio de streaming incluido en tu paquete amigo, ¿no? Y Claro Video también, ¿no? El que logre posicionarse en más gente, pues va a ser el predominante. Eso va a estar pasando, o sea, están bajando muchísimo las tarifas, cada vez más gente tiene los teléfonos celulares, ¿no? Los va a seguir usando en casa, eso es lo chistoso, ¿no? Pero el consumo va a seguir creciendo por ahí, y entonces, pues, ¿qué diablos hacemos con la radio? ¿No? Eventualmente Spotify va a ser rentable, ¿no? Google no era rentable, ¿no? Google como 15 años fue una cosa chistosísima que mantenían por puntada de sus dueños, pero no era rentable. Netflix sigue sin ser rentable en América Latina, pero ya lo es y bastante bien en Estados Unidos y va en proceso de hacerlo por acá. En Europa Netflix nunca va a ser rentable porque los europeos no quieren Netflix, ¿no? Tienen sus propios servicios, pero eventualmente se van a ir haciendo rentables. ¿Dónde va a quedar la radio? Me encontré una cita que es muy bonita de Julia Palacios. Ustedes la recordarán porque daba horóscopos
en los noticiarios de Azteca, pero es una gran locutora radiofónica. Hippie, fan de John Lennon y toda esta rolla, y ella, si mal no recuerdo, estaba en La Pantera y daba notas de rock y todo este rollo. Y habla sobre estas audiencias de Starbucks, ¿sí? Es decir, este engaño de yo escucho lo que yo quiero y entonces hago la radio a mi medida, ¿no? Así como en Starbucks, ¿no? O sea, si me das un latte deslactosado, light, con poquitas chispitas, poquita crema batida, ponle 2 shots de café, pero del café, no del día, del otro, porque pues soy único e irrepetible, ¿no? Tan único e irrepetible que el cuate nomás hace así, es tanto, ¿no? Ya lo tengo calculado, ¿no? Igual de único y irrepetible son las playlists que tenemos en Spotify, ¿sí? Y tenemos sistemas de algoritmos y demás, ¿no? Hagan memoria y ustedes se van a dar cuenta que en sus listas de reproducción siempre escuchan lo mismo, ¿sí? Es difícil descubrir algo en las listas de reproducción, a menos de que lo tenga programado así para que siga cuando ya se ha acabado mi lista y cuando me doy cuenta lo paro y vuelvo a poner mi lista de reproducción porque quién sabe qué porquería estoy escuchando, ¿sí? Escucho lo mismo, rebobino, ¿sí? Y sí, claro, pues soy un gran melómano, tengo listas de reproducción de hasta 14 horas. Sí, tengo 3. Pasa, pero escucho lo mismo, ¿no? Entonces, pues llegar y deme mi latte deslactosado, ¿no? Siempre es la misma idea. ¿Cuál es la ventaja competitiva que tiene la radio y en qué nos tenemos que ocupar los que nos dedicamos más o menos a la radio o los que queremos mantener el asunto vivo? Sobre todo porque la radio sí es negocio, ¿sí? Sí es cierto, se está atomizando la publicidad, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, los servicios de streaming están siguiendo los mismos modelos de los medios tradicionales, ¿no? Que YouTube meta publicidad, que Spotify dependa de publicidad, que se estén vendiendo como estaciones de radio, quiere decir que el modelo de radio es el que está siendo funcional económicamente, ¿sí? Cosas que no debemos olvidar. No voy a decir nada nuevo. La cosa es que se nos está olvidando que la radio es una colaboración. La radio se hace entre la audiencia y quien habla, ¿no? De repente en grupo les digo, es que a veces hacen radio masturbatoria, muchachos, ¿no? ¡Ah, sí, voy a poner un programa de puro metal, ¿no? Yo lo voy a disfrutar. Pues sí, para ti está chido, ¿sí? Pero ¿y para el otro? ¿Sí? ¿Y qué quiere escuchar el otro? ¿Y qué me puede aportar el otro? ¿No? La radio tiene que ser un medio que escucha audiencias, ¿no? Y que descubre por las audiencias, ¿sí? Las complacencias son fundamentales, ¿sí? Y es chistoso, yo recuerdo, ahí voy con los casos raros, hubo un locutor que seguramente ustedes han escuchado, espero, la historia de la radio en México, que se llamó Luis Gerardo Salas, sobrino de los Salas, y entonces le pusieron su estación al sobrino y fue feliz. Y una estación así de un chavito fresa que se llamó Rock 101 y que es hipertransgresora. Y entonces decía Luis Gerardo Salas, y ahorita por ahí creo que traigo la cita, ¿no? Oigan, la radio no es una rocola, no voy a hacer complacencias para todo mundo. Entonces, recibo 2 llamadas. Habrían 2 líneas telefónicas. Canal izquierdo, tal canción. Canal derecho, tal canción. Ok, por su canal izquierdo van a escuchar esta rola, por el canal derecho van a escuchar esta rola. Los radios podían sintonizar uno la frecuencia e irse por la izquierda o la derecha. Entonces tú escogías qué canción querías escuchar de acuerdo a lo que había propuesto el público, ¿sí? Y entonces nunca escuchabas la música que le gustaba a Luis Gerardo Salas, ¿sí?
y había otro programa que era padrísimo, que era solo pongo las que no he escuchado, ¿no? Si yo ya la escuché, no la voy a poner, ya la pusimos. Propongan cosas que nadie haya escuchado. Y entonces era radio colaborativa, ¿no? Y entonces sí, me salgo de mi tracklist y puedo escuchar cosas interesantes, ¿no? Siempre la radio tiene que estar acompañada de información, ¿sí? No es la rola, ¿no? O sea, una canción tras otra canción tras otra canción, lo único que hace es perder al público, ¿no? Me va a gustar una, la voy a tararear, en el mejor de los casos la voy a guachaguachar, ¿no? Y si me la sé es porque tengo el disco, ¿no? Entonces y hay un descubrimiento, hay una emoción muy padre en escuchar en la radio una canción que tengo. O sea, es como que, mira, están pasando la misma rola que a mí me gusta. Es una sensación medio extraña. Siempre la radio tiene que estar acompañada de información. Miren, el clima nos hace el paro. ¿Qué hora es? Nos hace el paro, ¿no? El bendito tráfico, ¿no? O sea, Radio Red funcionó de tráfico. Pero no solo eso, oigan, este disco, ¿cuándo salió? ¿Por qué salió? ¿Por qué la portada es tan fea? ¿Por qué canta tan extraño este tipo? ¿No? Y esos pequeños análisis, esas intertextualidades entre las canciones terminan siendo descubrimientos muy valiosos para la audiencia. No solo eso. Miren, he visto trabajar a gente en radio musical con una pereza espantosa. Los vi antes de internet con sus revistas de espectáculos, llegaban a la cabina con 20 revistas y entre rola y rola la abrían, leían lo que había publicado el TV Notas y en el corte daban la noticia, ¿no? Según ellos. Y ya. Entonces tú, pues, que eres muy fan del TV Notas, dices, lo leí en el TV Notas, ¿no? Y esta me lo reitera. Y ya. ¿Sí? No se trata de jalarse los contenidos de otros medios, o sea, sí me sirven para nutrirme. Lo que tenemos que pensar es cómo nutro yo a internet de contenido, ¿sí? Porque me van a escuchar y después me van a buscar, si el contenido es importante. Van a decir que estoy viejito, sí. Hay un programa que se llama Chayo Contigo, así se llama, y está en Amor, sí es Amor, o no, es en Joya, perdón, la radio inteligente. Y Chayo es una psicóloga, da terapia y su programa eventualmente es así es que me pusieron el cuerno y ella da consejos, ¿no? Pero 2 veces a la semana tiene invitados. Entonces es un programa de 2 horas. Las colaboraciones de ellas son entre 4 y 5 minutos, la aportación de la locutora. De ahí se van con 2 canciones, corte informativo, 2 canciones, conductora, ¿no? El podcast que tienen de ese programa quita toda la música y nada más deja la entrevista con sus invitados. Entonces me queda un podcast de 38 minutos, ya sin la música, que yo puedo replicar, ¿sí? Ya no me estorban las canciones. Las canciones están para acompañarme en el tráfico, preparando los tamales, lo que caiga. Me interesó el programa, entonces voy y lo jalo, ¿no? Y ya lo volví a vender, ¿sí? ¿Por qué lo descubrí? Porque mi suegra me lo pidió, ¿no? Pepe, es que dijo Chayo que está en podcast, me lo bajas porque estaba escuchando algo que me interesa. Cabrón, ¿no? Entonces ahí está Pepe escuchando el programa que le interesó a su suegra, ¿no? Público añadido que nunca va a poner Estéreo Joya. O sea, yo no. O sea, yo soy rockero, yo escucho Universal. Soy transgresor, ¿no? Es decir, el contenido de mi programa tiene que nutrir internet. Si me empiezo a jalar lo que ya está en internet, nada más estoy haciendo un bucle de información que no aporta mucho y que no va a ser atractivo para el público, ¿sí? Acuérdense, la radio es medio público.
le hablamos a otros, son las preocupaciones de otros. ¿Sí? Es un medio social, se hace para atender las necesidades de otros, ¿no? Y eso quiere decir que la música es un pretexto para que el otro se sienta cómodo, ¿sí? Es compañía. No pretendamos nunca que la radio sea el fin de la tarde de alguien, ¿sí? Neta, o sea, nadie se sienta 8 horas a escuchar a Mariano Osorio, ni su mamá, ¿no? O sea, yo nada más conocí a una persona que se sentaba a escucharme, mi abuelita. Era un radiodrama y el programa salía a las 9 de la mañana los sábados. Ni mi mamá me escuchaba, ¿sí? Ya, mi abuelita me escuchaba y a veces cuando trapeaba. Es decir, estaba trapeando y me escuchaba, ¿sí? Pónganse, o sea, compren un disco un día, ya nunca lo hacen, pero compren un disco y escúchenlo. Se van a sentir la gente más inútil del planeta. Ya, me perdió. Ya, la uña es más importante que lo que estoy escuchando, ¿no? La radio está acompañando y la música tiene que ir acompañando ese tono de vida, ¿sí? Y lo van a hacer acompañados aparte. O sea, la radio me debe tener pretextos para comentar y tiene que volver a jalar. De ahí la importancia del diseño sonoro y demás. Decía Luis Gerardo Salas, la radio no es una rocola. La radio es lo que pasa entre canción y canción, ¿sí? Ahí es donde nosotros tenemos que entrar, en esa selección de canciones. ¿Qué necesito hacer? ¿No? Por eso es bien importante la figura del director artístico, ¿no? ¿Cómo voy a matizar tu día? ¿Sí? ¿Cómo voy a matizar la semana? Y es que hay programas que han sido gloriosos y que es justamente eso que pasa entre rola y rola. Porque es ahí donde está el verdadero entretenimiento. ¿Sí? Y a veces el programa es tan bueno que aguanto una canción que no me gusta por seguir escuchando el programa, porque no le voy a atinar a la canción que a todo mundo le gusta, o porque voy a meter una canción que es bien rara. Es que imagínense lo que era programar, no sé, a los Rolling Stones, ¿no? Con lo estridentes que podían ser en su momento, ¿no? Un ruido muy novedoso, pues teníamos que tener algo muy llamativo después para que la gente se fuese acostumbrando a ese sonido, ¿sí? Pero no había manera de descubrirlo más que por la radio, y no hay manera de descubrir bandas nuevas más que por la radio, ¿sí? Spotify ya va a empezar a aceptar música original. O sea, si ustedes tienen su banda, ya la van a poder subir a Spotify. ¡Ah, sí! ¡Me voy a hacer famoso! No. ¿A quién te va a buscar? Tienen 37 millones de canciones. Ahí está Amy Winehouse. O sea, ¿yo por qué voy a buscar una banda de satélite? O sea, ¿no? O sea, ni a Café Tacuba escucho completo. O sea, ¿sí? Ahí están todos los discos de Soda Stereo. Escucho 6 rolas. O sea, ¿por qué voy a escuchar a alguien nuevo? ¿No? ¿Quién te va a escuchar? Pues tus cuates, ¿no? ¡Ay, no manches, este tu disco! Sí, ¿no? Ponle like, sí, ¿no? Y rogamos por los likes. Neto, o sea, los ruegas, ¿no? Es de, oigan, dile, no, pónganle like para que pues esto medio jale, ¿no? El descubrimiento musical va a ser en ese tránsito entre rolas. Aquí está la enorme diferencia. Las plataformas van a atender una necesidad inmediata, una necesidad muy particular, ¿no? La música está hecha para acompañar momentos. La sesión de Spotify en promedio es de 4 horas. Eso es un consumo normal. Al día la gente escucha 4 horas de Spotify. Los que estamos medio locos como yo, mis sesiones son como de 9 horas al día. Pero pues lo escucho cuando trabajo.
punto, ¿no? O sea, no necesito, o sea, estoy concentrado en un maldito oficio, que son muy feos, ¿no? Entonces necesito pues cuidar la coma y el punto, o necesito calificar el guión de menganito, o necesito, ¿sí? Entonces, a veces pongo música que no me sepa la letra para que me acompañe y no me distraiga. Eso lo hacen todos, ¿no? Por eso los viejitos escuchamos jazz y música clásica y somos cultos. No, en realidad es para no volver a cantar otra vez la de la banda Limón. O sea, me acompaña la música y las plataformas cuando quiero bailar. Y entonces pongo en YouTube, ¿no? Pues todo el playlist de las guapachosas, ¿no? Y pues 72 horas de jolgorio, ¿no? 34 horas de música electrónica, ¿no? Y después pues brincas al karaoke, ¿no? Y entonces ponte tal que yo quiero tal, y esa canción me ataca un momento. Las plataformas sirven para eso, para acompañar momentos del día, ¿sí? Son listas de reproducción continuas, personalizadas, ¿sí? Son de consumo individual. Difícilmente ustedes comparten la escucha de Spotify, ¿sí? En cuanto se juntan 3, no falta el líder, ponte tal. No, es que estamos escuchando mi lista. No, pero ponte tal, te va a gustar. No, es mi lista, ¿no? Spotify tiene un anuncio que dice, mi coche, mis reglas. O sea, pongo mi lista, ¿no? Ya en conjunto no funciona. Díganle eso al microbusero. Oye, no pongas el Panda Show, ¿no? Ponte mi lista. No, o sea, el Panda Show va y todos lo escuchan en el volumen preciso para evitar que cualquiera use sus audífonos, ¿sí? O sea, lo van a tener que escuchar. Hay una entonces necesidad momentánea, ¿sí? Necesito bajarle, me voy y busco las piezas que me ponen en ese estado de ánimo, ¿sí? Quiero leer, pongo música que me facilite la lectura porque en silencio todo me distrae, es algo bien chistoso, ¿no? O sea, entre más silencio haya, más rápido me distraigo, ¿no? Entonces mejor pongo musiquita y pongo musiquita que me facilite leer. Para eso sirven las plataformas y están padrísimas, ¿no? Pero siempre van a depender uno del catálogo, de sus algoritmos y de la personalización que ustedes le den. Si soy una persona que escucha poca música, no importa que tengan 30 millones de canciones, voy a escuchar poca música, ¿sí? Es más, si estoy dolido, no voy a pasar de 3 rolas en loop, ¿sí? Y es más, si estoy dolido y borracho, va a ser una, ¿no? En loop. Es poner un disco. La plataforma es poner un disco. No hay comunicación social en ellas, ¿sí? Por eso es tan caro. Necesito tener todos los discos del planeta para que la gente me escuche. La radio no. En la radio necesito tener esa canción, ¿sí?, que les pueda remitir y que me pueda dar pretexto para hablar de otra cosa, ¿sí? La bendita palabra narrativa, ¿sí? La radio me tiene que contar algo. Eso no lo va a lograr ninguna maldita plataforma, ¿sí? Las plataformas están hechas para el consumo de Starbucks y nos resuelven muchas cosas. Pero hacerme ameno el trayecto, hacerme amena la mañana, permitirme armar un rompecabezas, pintar mi mandala, bolear los zapatos, ¿sí? Esas cosas van acompañadas de la radio, porque es lo que además de la música me estás contando, y la misma música se convierte en una narración que suele ser muy atractiva y a veces bastante intensa. Ejemplos los hay muchos. O sea, hay gente que ha hecho historias mezclando canciones y entonces la letra de la canción forma parte de la historia, ¿sí?, sin broncas. Hay quien adapta la canción y entonces cuenta una historia y ahí mete la canción. Hay quien nos cuenta la historia de las canciones. Hay quien nos cuenta la historia de las ciudades mediante sus canciones, ¿sí? La música es el elemento estético,
primordial de la radio, de ahí marcamos nuestras rúbricas, nuestros puentes, todo esto nos va a dar el tono y también nos va a dar el tono de nuestro día. ¿Sí? Yo decido qué estación voy a escuchar, pero también voy a decidir qué tipo de día le quiero construir al otro. ¿Sí? Una cosa es estar acá de, sí, la tarde romántica, lluviosa. ¿No? Estamos solos en tu auto. ¿No? Y otra cosa es bienvenidos, qué padre que está lloviendo hoy. ¿Sí? El locutor pone el tono. ¿Sí? Una me va a servir para escuchar boleros, la otra me va a escuchar para servir para escuchar a Ricky Martin. ¿Sí? Pero es cómo te quieres sentir tú y ya el público va a empezar a comprarte el ruido. ¿Sí? No son competencia entonces las plataformas de la radio, ni la radio de las plataformas. Tenemos que entender que sirven a fines distintos. ¿Sí? Pero si yo pretendo que la radio compita en cuanto a volumen, ya perdí. ¿Sí? Si quiero que satisfaga de forma particular al público, ya perdí. Eso no pasa. La radio es pública, la radio va para todos. ¿Sí? ¿No? Y otra cosa, hay muchísima gente que escucha la radio de formas distintas a nosotros. Y hay que hablarle a ellos. ¿Sí? De repente, miren, cada año me dicen, profe, es que vamos a poner una estación de radio por internet. Y yo acá ya estoy escuchando, ¿no? Sí, ya sé, va a ser juvenil y va a ser cultural y va a tener partes así de obras de teatro y vamos a poner música que no se escucha en la radio convencional y está destinada al fracaso. ¿Por qué? Porque los jóvenes universitarios que tienen los mismos intereses que ustedes están en la universidad. Si ustedes no escuchan radio, ¿por qué otro joven universitario la va a escuchar? No hay público. ¿Sí? Oye, ¿por qué un joven universitario se va a gastar sus datos en escucharte? Es como dame tu chela. No. ¿Sí? No, o sea, eso no va a pasar. ¿Sí? No. A ver, ¿por qué no hago un programa para los jóvenes en edad universitaria que tienen otro tipo de... que están trabajando? Eso sí tienen chance de escuchar la radio. ¿Sí? Y les gusta la misma música que a mí. Nada más que tienen intereses distintos. ¿Sí? ¿Por qué Radio UNAM no nos habla a los jóvenes universitarios? Pues porque no escuchan Radio UNAM. Pues porque no escuchan radio. ¿Sí? Está hecha para divulgación. Los universitarios le hablamos a los otros. ¿Sí? Si voy a poner música, pues que sea la música que le sea un disfrute y un deleite al otro. ¿Sí? Y ya se me acabó. Gracias. Muchas gracias, Pepe, por esta plática, por esta radiografía que nos deja a nosotros como especialistas en radio, como creadores, como realizadores, pues un dedo en la llaga, ¿no? Para saber de qué manera llegar y aportar nosotros, no solamente desde las aulas, sino a nivel profesional, y abonar obviamente en este campo. Abrimos el espacio para preguntas y respuestas. No sé si por ahí tengan alguna duda con relación a las plataformas, a la radio musical. ¿Ninguna? Sí, ahí va para allá el micrófono. Gracias. Y entonces, ¿qué va a pasar con la radio? Si en algún momento va a desaparecer como ha estado pasando últimamente, o si va a seguir siendo un medio convencional por mucho más tiempo. No, yo creo que lo que va a pasar, al contrario, se va a revivificar. Y es lo que ha estado pasando con la radio. De hecho, estamos teniendo una especie de boom creativo en la radio bien interesante, porque a la par que seguimos transmitiendo, digamos, en radiofrecuencia,
estamos nutriendo contenidos digitales, le hemos quitado lo efímero a la radio, y entonces ese programa que ya no alcancé a escuchar, ya lo puedo descargar. Y ese líder de opinión, ese DJ, esa entrevista que me perdí, ya la puedo jalar de nuevo. Y entonces tengo públicos agregados. Probablemente lo que nos esté sucediendo es que ya no tengamos esas audiencias tan grandotas, porque pues vamos, o sea, pues sí, quiero poner rolas y pues saco mi memoria y la pongo en el coche y voy cantando bien a gusto, sin ofender a nadie, porque pues cantar en público, en mi caso sí es feo. Pero en otras ocasiones, o en la mayor parte de las ocasiones, lo que está haciendo la radio muy bien es ajustarse e ir llenando esos otros espacios. E incluso formatos que ya se estaban perdiendo por los costos, están encontrando un buen nicho en lo digital. De repente, igual que con la radio, ¿no? O sea, platicamos hace un momento sobre la cantidad de podcast que hay de muy mala calidad, ¿no? Porque es de, mira, se me ocurrió esto, entonces lo hago así al bote pronto y no cuido calidades ni nada de esto. Pero a veces lo que ya no cabe en la radio convencional cabe muy bien en el podcasting o en el streaming. Entonces, la radio, particularmente la radio musical, de veras le está yendo muy bien, ¿no? Y está aprovechando muy bien las otras posibilidades que da lo digital, ¿no? Entonces yo escucho una rola, ¿no? Y típico, ¿cómo se llamaba? Maldita sea, no dijeron, ¿no? Lo usual. Y entonces sacan ustedes sus ondas del Shazam. Se llama tal, la busco, ¿no? Sale con 14 autores, me voy a la página de la estación, ahí tienen el tracklist. ¿Quién? Es con tal, ¿no? Se llama tal. Y entonces, ya esa rola, me voy a Spotify y la subo, ¿no? Y entonces, ya el consumo, fíjate, ya fue multiplataforma, pero todo empezó pues porque yo estaba en el gimnasio fingiendo y escuché una rola, ¿no? Ahí sigue, ¿no? Entonces, yo creo que va a estar muy, muy viva. ¿Alguien más, chicos? Hola, buenas tardes. Al final habló sobre la radio por internet y toda esta onda. No sé, ¿será conveniente ver los contenidos de la radio por internet, compararlos con la radio tradicional o hacer como algo nuevo, o cómo podríamos manejarlo? Yo creo que es conveniente hacer contenidos que se enriquezcan mutuamente, ¿no? O sea, vamos, internet es inmenso. Entonces, hacerte fama en internet, mira, está Rock 101 en internet, que es histórica, y no tiene un ápice de lo que solía ser en cuanto a audiencia, ¿no? Y es una marca de veras histórica, es como si nada más encontraras Coca-Cola por internet. Sigue siendo muy pequeñito. Pero si lo que hacemos es vincular lo que sale en una radio convencional masiva con ciertos contenidos un poquito más ajustados a determinados perfiles de la audiencia, esa dinámica les va a enriquecer mucho. Y entonces sí puedo decir cosas que no se puede decir al aire porque hay leyes, o porque hay tiempos medidos, o porque hay algunos patrocinios y no es muy apropiado dar ciertas noticias por ahí. Mejor las damos en línea y vamos generando una dinámica que va enriqueciendo el discurso, ¿no? Bueno, ayer en las conferencias estaban hablando de que había una posibilidad de que se juntara como también en una plataforma como Netflix, pero todo lo que eran podcasts. Entonces me quedé con la duda de si era cierto que esto llegara a pasar, y de ser así, ¿tendría un verdadero alcance, no sé, en los demás, en que de verdad se haga como Netflix? Algo bueno. Hay muchas, de hecho ya hay muchas, así como hay Netflix y Claro,
hay Dixo y Podium y SoundCloud, está Mixcloud, hay muchísimos lugares. De hecho, más bien es que uno se ponga a rascarle. El asunto es que para nosotros que somos ávidos consumidores de audio, ya sabemos dónde buscarle, ¿no? Y quien no le sabe muy bien, pues en realidad pone así como que 97.7, ¿no? Y lo que me dé la página de 97.7, o a veces, por ejemplo, yo soy de repente consumidor de una lista de reproducción que hacen en conjunto algunos programas de Horizonte, ¿no? Entonces ellos, las rolas que ponen en Horizonte, las montan en una playlist, ¿no? Esa es una salida, pero sí hay muchas ya plataformas que tienen programas originales, que tienen grabaciones anteriores, y que puedes estar jalando. En realidad nada más es como pues, darle. El problema, y creo lo igualito que Netflix, es atinarle algo que te guste, ¿no? Porque vas a escuchar un episodio y vas a decir, ñe, ¿no? Y esto, de repente hay nombres muy atractivos que hacen cosas muy distintas, ¿no? Hay un programa pachequísimo de Gis y Trino, es 1 hora, pero pachequísima, a la semana, ¿no? Y de veras mal, o sea, sí, se me hace que están quemando ahí. Y dices, bueno, pues o sea, esto no va en radio, pero ellos ya están ahí puestitos en su plataforma, ¿no? Tienen su podcast semanal y ya llevan años, ¿no? Entonces, sí existen, claro, o sea, no tienen el impacto de Netflix, porque no se escucha tanto como lo que se ve, ¿no? Pero existen y les está yendo, pues va jalando. Tampoco es que sea el gran negocio, pero ahí van, ¿no? ¿Alguien más? Profe, usted nos puso en guión un programa, La Tremenda Corte. ¿Qué cree que les pasa a este tipo de programas? Porque yo sí he visto que han estado desapareciendo. Y no sé, o sea, ¿qué opina que vaya a pasar con este tipo de programas? Migraron. O sea, mira, lo que pasa con los radiodramas, con los radioteatros y demás, es que cuando aparece la televisión, buena parte del talento se fue hacia la tele y dejaron pues desvencijado el radio en cuanto a los escritores, ¿no? Y a los actores. Y hoy resulta muy costoso hacer en términos relativos, ¿no? O sea, hacer una dramatización, por ejemplo, como La Tremenda Corte, son programas de 18, 17 minutos, para los que necesitas al menos 5 actores, un guionista, un director y un musicalizador. O sea, ya tienes a 8 personas trabajando en un programa. 97.7 transmite toda la semana con 3 locutores y 2 operadores. Entonces, es muy difícil mantenerle los costos, ¿no? Ahora, se están haciendo cosas bien interesantes en digitales, con ciertos tiempos y ya con otro tipo de patrocinios. Pero sí sería muy rico que al menos en los promos tuviéramos este tipo de cosas. Por ahí también en clase luego les pongo promos que van dramatizados y forman parte de esas narrativas, ¿no? Quizá no tenga ya todo el programa, o sea, no tengo una radionovela, El Derecho de Nacer, ¿no? Con la querida mamá Dolores, pero que son 100 y tantos episodios de a 40 minutos al día y todo ya no, pero sí puedo tener pequeños rompecortes que le estén dando estilo a las estaciones y que verdaderamente estén contando una gran historia, ¿no? Es un formato que ahí está, ¿no? ¿Alguien más, chicos, que tenga alguna pregunta? Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es, en base a lo que se ha ido platicando en las conferencias, obviamente la radio se ha ido adaptando y a eso, a lo que yo he visto o lo que he escuchado es que, por ejemplo, entre la mayoría en los jóvenes, todavía se tiene como que
O sea, todavía se escucha radio, poco o mucho, pero se escucha y de ahí pues hacia los mayores, por decirlo así. Pero yo no he visto o no se ha hablado como tal de que qué va a pasar en generaciones futuras, si se va a seguir todavía adaptando, si se va como a complejar o qué es lo que puede ocurrir o cómo se va a llevar a cabo ya después la radio. Yo creo que igualito como en toda la historia de la humanidad y del universo. ¿Se acuerdan cuando MTV era chido? Cuando pasaba música, sí, y era buena música. Bueno, MTV nunca ha pasado música, o sea, siempre ha sido igual. O sea, lo que pasa es que uno llega a cierta edad donde MTV es padre y abandonas y MTV deja de ser padre y empieza a ser padre Much Music, que antes era bien aburrido. Lo mismo pasa con Universal Stereo. O sea, de repente ya Universal está padrísimo, se lo recomiendo. Ya pasan a mis bandas en Universal, es decir, el público va llegando, o sea, la radio le habla a un público, se va ajustando de acuerdo a la realidad de esas edades, las madres de familia de hoy son muy distintas de hace 15 años. La estación va cambiando, pero le sigue hablando a madres de familia, ¿sí? Universal le sigue hablando a cuarentones, ¿no? Nada más que el cuarentón antes era mi papá, ¿no? Acuérdense de mí, ¿no? O sea, ya de repente van a cantar 3 de Universal. Pasa lo mismo con todos los medios, ¿no? Hacemos los ajustes, pero le seguimos hablando al mismo tipo de personas, ¿no? Esas pues les cambian los gustos, o sea, pues ya las señoras escuchan OV7. Y a mí, pues yo digo así como, OV7, pues ¿qué onda con los mocos estos? No, pues ya son mamás, ¿no? De hecho ya las de OV7, pues ya hace un rato, ¿no? De hecho ya es ridículo que sigan saliendo en shorts, pero bueno, pues ahí sigan haciendo, ¿no? O sea, se van haciendo esos ajustes. Entonces, sí, miran, en realidad radio para niños siempre ha habido poquita, pero siempre ha sido de muy buena calidad. Lo poquito que se hace para niños ha sido glorioso, al menos en la radio mexicana. Música, bueno, radio adolescente son las mismas estaciones de toda la vida, nada más ahora se llama Radio Disney, y 97.7, ¿no? Y siguen siendo música y estaciones adolescentes, y pues antes estaba el Friends Connection, ¿no? Entonces pues hablabas y decías, ay, es que le quiero llegar a Menganito. Eso ya no va a pasar porque pues ahora por WhatsApp ya hacen eso, ¿no? Y de otras formas. Ah, sí, sigue pasando. Ay, qué miedo. Ya no lo hagan, ¿no? Pero la mano peluda y esas cosas van a seguir teniendo su público, nada más van haciendo sus pequeños ajustes, ¿no? No es que desaparezca porque se fue una generación, más bien se va ajustando porque la generación va creciendo, ¿no? Y vas cambiando de estaciones bien chistoso, ¿no? De hecho, ustedes pues, ya no ven el Canal 5. Ah, claro que sí, claro, ¿no? Los remakes, o sea, siguen viendo Dragon Ball, ¿no? Sí, pues sí. Y ya, ¿no? Ya están viendo series, ya no están viendo a Sésamo. O sea, es ese tipo de cositas. ¿Sale? ¿Alguien más, chicos? ¿Ahí atrás? Ay, niñita. Y acá. Ah, bueno, acá. Sí, bueno. Okay. Profe, precisamente estaba hablando de la libertad que hay en el internet todavía. Y nosotros como generación, ¿cómo podemos aprovechar esta oportunidad y realmente hacer contenidos que realmente prevalezcan la radio, que valgan la pena y que merezcan ser escuchados? Investigando y escribiendo. Punto. ¿No? O sea, es que la cosa es de qué hace falta hablar de todo. Hay que investigar ese todo. ¿Cómo lo digo? Pues ¿cómo te gustaría decírselo a alguien? ¿Cuál es la función que se tiene? Entonces necesitas necesitas investigar, escribir y meterle un diseño sonoro, ¿no? Y del diseño va a depender qué tan atractivo es el discurso, ¿no? Ustedes tienen la gran ventaja de que pueden producir en su casa. Eso es, con estas cosas producen audio, los odio. Neta, o sea, nosotros teníamos unos carretes abiertos así grandotes y pedíamos micrófonos y, o sea, queríamos tener 3 de estos en la casa, ¿no? Ustedes tienen 7 de estos aquí, ¿no? O sea, es bastante sencillo. El asunto es cómo diseño mi discurso, ¿no? Pero sí hay que investigar y hay que escribir, y lo de toda la vida, o sea, es que escuchar mucha música, escuchar cómo suenan las cosas y ponerse a darle, ¿no? No sale a la primera, eso es un hecho, ¿no? O sea, pues sí.
Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cómo compiten las estaciones de Radio Cultura contra las estaciones de tendencias? Cuando aquí en la actualidad es lo que queremos, ¿no? Música, un chiste, comerciales, música. ¿Cómo compiten contra eso? Mira, yo siempre he dicho, lo primero que tiene que ser cualquier medio de comunicación es entretenido, ¿no? Esa es una norma, o sea, nadie prende la tele con la onda de voy a aprender. Nadie, ¿no? No te subes al coche y prendes la radio con la onda de bajando del coche, o sea, llegando a Copilco voy a ser más culto. No. Puede suceder, miren, es que el ejemplo que les voy a poner sale de la radio, bueno, es distinto a la radio, pero es exactamente lo que pasa con la radio cultural. Cuando ustedes veían el mundo de Big Man, ¿sí?, no lo ponían para aprender. Estaba bien padre, era bien divertido y aprendías. Y entonces la cuarta, quinta vez que ponías Big Man decías, a ver qué me enseña hoy, pero ya era después de haberte entretenido. Lo que sucede en muchas ocasiones con la radio cultural es que en esta premisa de ser solemne resulta tedioso, ¿no? Y en otras ocasiones tenemos la idea de que para que haya verdadera cultura entonces me tengo que elevar y le tengo que hablar a los que son iguales a mí para que el vulgo entonces ascienda, ¿no? Y le comparto un poquito de mi naturaleza superior. No, a ver, la radio cultural tiene por principio que ser atractiva, ¿no? No lo vas a aguantar. Mira, a mí me da mucha pena decirlo, pero es lo que me sucede. Cuando veo Primer Plano en Canal 11, de veras, los admiro mucho, pero me quedo dormido. Está en primer plano, todo el programa primer plano. Corte A, otro cuate hablando en primer plano. Estoy viendo un programa de radio, el lunes a las 10 de la noche. Yo me paré a las 5:30 de la mañana, ya hice muchos oficios, ¿no? Ya caminé, hice guardia, revisamos salones, es horrible. Llegas y ponle atención, el formato no me ayuda. El contenido es muy bueno, pero el formato no me ayuda al dinamismo. ¿No? Necesitas meterle otro tipo de cosas. Ok, vamos a hablar de literatura, hablemos, padre, de literatura, ¿sí? Hablemos de música culta. Hay unos programas, hay conciertos didácticos que son brutales en radio. Son unas cosas maravillosas y entonces el narrador te dice cuál es el animalito que la flauta está interpretando y cuál es el sentimiento, y entonces te ponen la pieza y tú estás escuchando al bosque, dejas de escuchar la orquesta y entras al bosque porque alguien ya te lo contó, ¿no? Y se le pones, es un chavito, y el chavito al día siguiente te dice, oye, ¿podemos escuchar a Vivaldi? ¿No? Bueno, el mío me dijo, ¿podemos escuchar a mi tocayo? ¿No? Mi enano se llama Antonio, ¿no? Porque escuchamos un concierto didáctico en radio. Una criatura de 7 años, ¿no? Si ustedes escuchan al explicador, ¿no?, a Enrique Ganem, es padrísimo, y es un cuate que habla solo, ¿no? O sea, sí, sin música, es un programa encuerado, pero el cómo lo dice lo hace entretenido y entonces hace verdadera divulgación cultural. No es que a la gente no le interese y que busque chistes, pues si tiene chistes, qué padre, ¿no? Quizá lo que nos faltan son escritores que le metan estilo a la radio cultural, ¿no? Y dejar de estarnos quejando de, no, es que a la gente ya no le interesa. No, pues hazle, pues ahí esto tiene que ser sexy, ¿no? O sea, de eso comemos, ¿no? ¿Alguien más, chicos? Bueno, perdón. Mi pregunta es, ¿qué pasa un poquito con la cuestión de los derechos de autor en la onda auditiva? Por ejemplo, bueno, yo tenía algunos audios de cuentos infantiles, precisamente era para subirlos como a modo de podcast, pero ahí yo tenía mucho la duda, ¿no? Porque pues son cuentos de todos los años del mundo
Y también, ¿qué pasa con los audiolibros? Ok, pero a ver, ¿los cuentos son originales tuyos? No, son ok. así de... Pero, por ejemplo, son como tipo... de los Andersen de los viejitos, así de los de La Bella Durmiente, Blancanieves. Ajá, los clásicos. Pero de todo el mundo. Ajá. Entonces esa era mi duda, y lo de los audiolibros. Ok, ahí nada más es cosa de acercarse a derechos de autor. Ellos tienen asesoría jurídica y te dicen por cuáles hay que pagar regalías y por cuáles no. Hay historias que ya están libres, son de dominio universal. Y entonces esas las puedes hacer las veces que se te peguen la gana. Y por eso los discos de música clásica son tan baratos, ¿no? O sea, 30 pesos y te compras a todo Mozart, ¿no? Porque ya Mozart no cobra regalías. Entonces eso lo puedes hacer con esos cuentos clásicos. Los audiolibros, y seguramente a ustedes les habrá pasado, tanto los libros digitales como los audiolibros sí salen bastante costosos porque todavía se pagan regalías. Y una parte se va a la editorial y otra parte se va al autor y otra parte se va al no sé quién y al no sé cuánto y a la plataforma y demás. Entonces, sí suelen ser productos costosos como audiolibro, porque es técnicamente agarrar una obra que tiene sus derechos de autor, que es reciente, y pasarla de plataforma, ¿no? Entonces, sí hay que ahí asesorarse jurídicamente y sobre todo para ver qué tipo de distribución se va a tener, porque una cosa sí es bien diferente pagar los derechos para transmitirlos, para que sean descargables, para que nada más sean escuchables, para que sean fragmentos, son como grados de licencia distintos, ¿no? Pero sí hay que acercarse porque sí es un rollo legal, igual con la música, ¿eh? Igual hay canciones que puedes transmitir solamente completa. O sea, el grupo no permite fragmentos. O sea, nada más se hace. Led Zeppelin es de esos. O sea, o pasas la canción completa o no pases un cacho. Porque si no, va una multota. O sea, es carísimo. Por ahí. ¿Alguien más, chicos? Hola, hace un tiempo hablando con un señor en el camión, me contó de un programa muy creativo llamado Radioactivo, que cuando me puse a escucharlo, se me hizo un programa muy lleno entre sátira y un poco de cultura, porque luego llegaban a soltar alguno que otro dato así entre chiste y chiste, y tenían como algunos mensajes muy subidos de tono, que según el señor me contaba que lo pasaban muy en la noche. ¿Es muy probable que un programa así pueda volver a existir alguna vez en radio actualmente? Sí. La cosa es que no se animan. O sea, mira, lo que pasó con Rock 101, con Radioactivo, con WFM, incluso con La Pantera y demás. El asunto es que transmitían música transgresora y entonces la estación tenía que ser transgresora, ¿no? O sea, una estación de rock. Miren, yo me burlo mucho de Reactor, porque es rock de la Condesa, ¿no? O sea, es güey, o sea, les va a la rola de mi cuate, no, que está bien padre. Se les voy a poner. El hashtag es mi cuate. Ahí espero sus comentarios, ¿no? Y no, pues es muy plano, Reactor. Lo que pasaba con Radioactivo y particularmente con Radioactivo y con Rock 101 y en una muy buena época con WFM, es que verdaderamente los contenidos eran bien transgresores. Y Radioactivo fue la colita, o sea, fue la hija de esas dos. El papá es Martín Hernández. El sobrino tonto es Sopitas. Sopitas es hijo, es el sobrino, es el cuate que le hacía de becario en un programa de Radioactivo, en el Mañanero, ¿no? Y era el cuate al que mandaban por todos, y es Sopitas porque ceceaba. Entonces, pues Radioactivo tenía los juguetes radioactivos, tenía el amo del Merol, regalaba boletos para los conciertos de rock. El pavo asesino es de WFM, pero tiene mucho que ver, e incluso lo trataron medio de revivir, hicieron sus propias versiones con los juguetes radioactivos para las temporadas navideñas. Y entonces, un juguete radioactivo era la Barbie Condechi,
¿no? Y la Barbie Condechi había ido a Europa y no se rasuraba la axila y quería regresar porque tenía un cuate fotógrafo súper creativo, güey. Y entonces se burlaban de todo. Tenían un juguete radioactivo que es la Avalanche Cherokee, que era una avalancha pero gallega. Y entonces era una barbaridad. Sí se puede. El problema es que, uno, se necesita un diseño muy particular y necesitas los patrocinadores que estén dispuestos a entrarle a los catorrazos. Acuérdense que cambió la ley y entonces ya cerveza no puedes anunciar. O sea, ¿quiénes son los principales consumidores de cerveza? Pues ustedes. ¿Quiénes son los principales consumidores de condones? Pues ustedes. ¿Sí? ¿Quiénes son los principales consumidores de todas las cosas transgresoras? ¿No? Tengo que conseguir esos patrocinios para que sea viable mantener una estación de ese tipo. ¿Sí? Por eso es que es medio complicado. Incluso buena parte de la desaparición de estaciones tienen que ver con la pérdida de esos patrocinios, ¿no? No tanto por la pérdida de audiencia, sino porque ya los patrocinadores de repente se les hace muy subido de tono o demasiado fresa, ¿no? Va en ese sentido. Bueno, es que el señor que me contó esto me dijo que su hijo le enseñó a utilizar el teléfono y encontró es que no me acuerdo cómo se llama la aplicación, que sí la tengo en el celular, después les cuento. Pero el programa emigró a algo llamado Convoy. Y ahora Convoy hace exactamente lo mismo que hacía Radioactivo de cuando el señor me lo presentó. Sí, pero ya es una estación de radio por internet y es un contenido como tal. Yo pensé que hablabas con respecto a radio abierta. No, o sea, respecto a radio abierta, un programa así, de esta creatividad, con pues es que sí atacaba bien genial a todos y era bien sátiro con todo. Y mira, si escuchas a Olayo Rubio, es más o menos el tono. Olayo es hijo de Radioactivo y en podcast le va bastante bien a Olayo. Sí, o sea, es producto de, ¿no? Todo el asunto de Convoy. Y en muchas ocasiones Convoy, a mí en lo particular, se me hace muy largo para el formato de podcast, ¿no? De repente sí necesitas 2 horas para aventarte todo el rollo que se están echando, ¿no? Por eso es más, a mí me parece más viable por vía de radio que por 2 horas de podcast. De entrada para descargarlo y después para tener 2 horas de vida para echártelo, de repente es complicado, ¿no? Bueno, yo quiero preguntar que, bueno, ahorita hablaste de reactor, pues ¿qué le pasó a eso que era órbita, no? Porque órbita, bueno, yo recuerdo, tenía como 7, 8 años cuando órbita dejó de existir, mi mamá lo escuchaba, y bueno, órbita, pues pasaba lo que era el rock en español de los 90, principios de los 2000, y bueno, después empieza a ser reactor, mi mamá incluso dejó de escucharlo porque decía que ya estaba bien aburrido. Yo posteriormente traté de escuchar algunos programas de reactor, que de hecho dejaron de pasar, y después, bueno, empecé a investigar sobre algunos locutores, ya no de reactor, ya no de órbita, sino de reactor, y pues resulta que conozco a muchos, varios estuvieron en bandas, están en bandas, o por ejemplo, están en ese mundo bueno, yo estoy como en esa onda de coleccionar discos, ¿no? Entonces muchos de repente los encuentro en grupos de Facebook o cosas por el estilo, incluso en el Chopo con ellos algunas veces he intercambiado acetatos o cosas por el estilo, y bueno, pues ¿qué le pasó a todo ese tipo de música? Reactor de repente pretende, ¿no? Los viernes en las tardes, si no me equivoco, como que empieza a pasar música de rock en español de esos tiempos. De repente, bueno, yo recuerdo incluso programas de Reactor y de órbita que pasaban metal, ya dejaron de pasarlo, sin embargo, ahí es en Radio UNAM, los viernes como a las 9 de la noche, pues apenas estuvo ahí un cuate que se acaba de juntar otra vez su banda después como de 20 años y estuvo de invitado, y últimamente pues bueno, lo empecé a escuchar, pero nada más está como de 9 a 11, ¿no? Y por ejemplo en Reactor había un programa que estaba de 11 a 1 los miércoles, que era del Circo Volador, ¿no? Tolerancia cero. Entonces, ¿qué pasó con toda esa cultura, bueno, underground o
¿Cómo se le puede Le llamar? pasó a Reactor lo que le pasa a muchas estaciones y es que no tiene una línea definida, o sea, no tiene una narrativa. Cuando hablamos de una estación de radio, hablamos de un estilo que permea toda la programación. Reactor lo que empezó a hacer es jalar estrellas, ¿no? Entonces tiene a Warpig, tiene a Clausen, tiene a músicos, tiene pintores, tiene literatos, y cada quien hace su programa. Y entonces, pues yo tengo una estación de podcast. ¿Sí? Me gusta no me gusta la que sigue, pasa padre música, el que sigue pasa música de sus cuates, el otro pasa música pues, que quién sabe de dónde sacó. Y entonces, como no hay una como no hay una personalidad radiofónica, es muy complicado. Incluso en Radio Generalista hay una personalidad. En Reactor no lo consiguieron. Órbita tenía una línea muy, muy padre porque estaba muy definidita. Y entonces si era rock en español de tales años, punto. No le hables a otros, ¿no? Rock en inglés de tales años, punto, ¿no? No sé si tú escuchas hoy Radio Disney, ¿no? Es pop en inglés y en español, más en inglés de tales años, hasta ahí, ¿no? Si me salgo, la gente me deja de escuchar, ¿no? Y en Reactor es lo que pasa, o sea, tengo como muchas estrellas, son muy buenos locutores, es gente que le sabe mucho, pero cada quien habla de lo que se le pega la gana. Entonces nadie le habla a un público, cada quien se habla así, ¿no? Radio de autoconsumo, ¿no? Chicos, estamos sobre tiempo. Queremos agradecer y otorgarle al maestro José Antonio González Santos su reconocimiento por parte de este Coloquio Internacional de Radio y Cultura, por haber impartido la conferencia magistral La Radio Musical frente a las plataformas online, y le otorgamos también un muy fuerte aplauso. Y un pequeño presente también. Un regalo, maestro. Gracias. Gracias. La FES Acatlán agradece su participación en el marco de este evento. Invitamos a la doctora Virginia Medina a que clausure el evento. Pero usted también, pero súbale. Pero súbale. Bueno, la clausura la va a hacer aquí la licenciada, pero yo quiero agradecer a todos los que están atrás de esta organización. David, muchas gracias, es el técnico que nos ha ayudado aquí para toda la sala. El maestro Arturo Salcedo ha hecho maravillas con toda la organización de los muchachos que prestan su servicio social, desde la imagen del coloquio, pasando por toda la organización de la prensa. Por cierto, ha salido muy bien en los periódicos, en la radio, ha estado muy bien esta organización, y pues a las autoridades que nos han apoyado, y a mis amigos que también han venido de Argentina, y bueno, a todos ustedes a haber aceptado esta invitación, muchas gracias. Nos vemos mañana a los que están inscritos en el curso taller de guión, mañana y el jueves. Gracias. Gracias, chicos. Gracias también a todos los que han conformado esta comunidad. Llevamos ya 6 años en la emisión de este coloquio.
Iniciamos con 0 seguidores hace 4 años más o menos en la página de Facebook de Radio y Cultura FES-Zacatlán, y a la fecha tenemos ya 15,000 seguidores, y gracias a ustedes que nos han hecho el favor de estar siempre apuntalando el tema de la radio. Como bien lo dice la doctora Vicky, la radio está más viva que nunca y depende de nosotros que siga adelante. A todos los que nos han acompañado, que vienen desde bastante lejos, no solamente la gente de la FES-Zacatlán, pero que están interesados en el tema de la radio, gracias a ustedes por su participación y por su asistencia. Y bueno, para hacer formal este cierre del acto, les pido que nos pongamos todos de pie, por favor, y demos por clausurados el día de hoy, martes 9 de octubre, siendo las 2:50 de la tarde. Demos por clausurado formalmente los trabajos del Coloquio Internacional de Radio y Cultura 2018, la radio, un medio resiliente, radio tradicional, navegable e híbrida, que estoy segura cumplió con todos los objetivos trazados en él, y los esperamos el próximo año en la emisión 2019 de este coloquio. Muchas felicidades a todos. Les recordamos que para emitir sus constancias de asistencia deben dejar su hoja con su nombre, número de cuenta, teléfonos, correos electrónicos con los chicos de la entrada del registro para que les hagamos llegar la fecha en que pueden pasar por ellas. Gracias. Agradecemos por sus asistencias a las actividades realizadas dentro del Coloquio Internacional de Radio y Cultura 2018. La radio, un medio resiliente. Nos vemos el próximo año. UNAM, la Universidad de la Nación. En carreteras y en la ciudad, aceite lubricante Rosbrand le da seguridad.